Hola amigos, bienvenidos a Buenas Noticias TV. La Iglesia Evangélica de Valdepeñas celebra en estos días su 90 aniversario, coincidiendo con la inauguración de un nuevo lugar de cultos construido en un terreno cedido por el Ayuntamiento. Hoy hacemos un repaso de su historia para recordar el legado que esta iglesia ha dejado al pueblo evangélico español. Vamos a verlo. Hoy es un gran día para un alcalde, da igual quien quiera que este sea. Es un gran día para un alcalde que preside Valdepeñas. Con estas palabras, el alcalde de Valdepeñas, don Jesús Martín, participaba en el acto de inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica. El lugar quedó pequeño en un acto lleno de emotividad al que asistieron diversas autoridades, sacerdotes de parroquias católicas de la ciudad y pastores de otras iglesias evangélicas de la región, a los que acompañaron muchos de sus feligreses. Las palabras del alcalde sintonizaban con la acogida que los valdepeñeros dispensaron a los primeros protestantes que llegaron a la ciudad a principios del siglo XX. El pueblo de Valdepeñas acogió pues de una manera gozosa a los misioneros que vinieron en aquella época predicando unas libertades que eran las libertades del Evangelio, pero que incluso algunos las confundían pues con libertades políticas. Y de hecho el Partido Socialista o Republicano que era entonces le cedieron el círculo republicano que había aquí para que tuviesen sus reuniones. Y en 1916 ya había lo que llamaban mítines o reuniones en los que, auspiciados por la Alianza Evangélica Española y lo que se llamaba entonces la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, pues vinieron aquí y fueron acogidos, como he dicho antes, muy bien, y dio lugar a que el Evangelio, pues el Evangelio de Jesucristo, pues tomase raíces aquí en la ciudad de Valdepeñas. Percy Baffar, cuando llega aquí, viene prácticamente corrido del fanatismo en Cantabria, lo ha vivido en Santander y en otros lugares, del fanatismo en Castellón, y aquí encuentra un pueblo tolerante, un pueblo tan tolerante que un concejal del ayuntamiento, presidente del Círculo Republicano, había permitido a protestantes hablar en favor de la reforma cuando todavía no había ni un protestante en esta ciudad. Percy Baffar llega a España contratado como profesor de inglés en Santander. Allí descubre el abismal desconocimiento de la Biblia que padece la sociedad española y siente la llamada de Dios para dedicar su vida a difundir la Biblia. En 1917 comienza su ministerio en Valdepeñas, atraído por el gran interés que muchos valdepeñeros han mostrado por la palabra de Dios, gracias al trabajo de distribución bíblica que hombres como don Félix Vacas y otros estaban realizando. También fueron claves, por ejemplo, don Francisco García, que era un ex sacerdote, que fue el que estableció una escuela semipública a la que asistieron más de 50 niños. Este hombre fue, como he dicho, ex sacerdote y luego también colaboraba con la misión evangélica española. Fue pastor en Alcázar de San Juan y en Tomelloso y luego, tristemente, pues murió en la cárcel en la posguerra por sus ideas religiosas. De este siervo de Dios, pues habla también García Pavón en uno de sus libros célebres de Plinio y todo eso, porque fue catedrático también en el Instituto de Enseñanza Media en Tomelloso. Marcos Román ha traducido la biografía de don Percy Baffar, donde se relata cómo surge en Valdepeñas, por el liderazgo de don Percy, una comunidad protestante numerosa y fuerte que con gran celo lleva la Biblia a muchos pueblos de Ciudad Real y Jaén, constituyendo nuevas iglesias evangélicas y fortaleciendo otras que ya existían, como es el caso de Úbeda y Villanueva del Arzobispo. En un informe de 1931 se apunta que estaban en funcionamiento 26 iglesias en la zona
y 4 de ellas superaban el centenar de personas en asistencia. La guerra civil frenó este desarrollo y el fanatismo católico azotó a los protestantes manchegos por décadas, impidiendo que pudieran vivir su fe en libertad. En el tiempo de la posguerra, como sabemos, había persecución y la gente, pues, la sociedad nos hacían la vida un poco menos que imposible. Sin embargo, la Iglesia evangélica tenía un reconocimiento aquí en Valdepeñas, porque antes de la guerra habían venido los hermanos ingleses y un puñado de mujeres que hicieron muchísimo bien con los niños y con los enfermos. Y entonces, al tener ese reconocimiento, aquel vandalismo que en otras partes se oía, que arrasaban iglesias y quemaban, no sucedió aquí en Valdepeñas. La guerra no hizo bien a nadie. Sin embargo, durante la guerra civil aquí se respetaban a los evangélicos. Aunque hubo muchas necesidades, muchas personas tuvieron que marcharse al frente, otras huir por sus ideas políticas y algunos que confundían la religión con la política. Y había un anticlericalismo tremendo y confundían a los evangélicos con los católicos romanos. Pero luego se dieron cuenta que por la obra social que hacían los evangélicos y por la dedicación que tenían y buena conducta, tenían buena reputación, pues no influyó mucho. No influyó mucho en ese sentido. Por supuesto que pasaron persecuciones, los misioneros, que la mayoría eran británicos, pues tuvieron que marcharse por la cuestión de la guerra. La iglesia evangélica de Valdepeñas fue cerrada y prohibido el culto desde 1939 hasta 1946. Durante ese tiempo, los evangélicos se reunieron de forma clandestina por las casas de los creyentes, pero también, de forma especial, en esta casa de la calle Cardenal Monestrillos, donde vivieran los misioneros. Este lugar, que hoy funciona como un centro de retiros espirituales, fue clave para el desarrollo de la obra evangélica, tanto por el trabajo social con niños y enfermos que desde aquí se realizó, como por el seminario y los cursillos de formación teológica que don Percy Baffar organizó. Él va a tener una preocupación por la formación bíblica de los obreros, de sus colaboradores y también de la congregación, y va a hacer que desfilen por Valdepeña y luego pasan a Madrid y a otros lugares grandes expositores de las Sagradas Escrituras mundialmente reconocidos. Oswaldo Smith, Ruth Passon, en la época ya más moderna, Juan Seivis, Mariano San León, Ernesto Trencha, José María Martínez, y esos, no solamente esos grandes expositores de la Biblia, van a ser fundamentales para la edificación de la congregación aquí y de sus colaboradores, sino que eso va a atraer aquí, y como en el caso de Ruth Passon, en el Escorial, a gente de toda España que se beneficia de ese trabajo. A pesar de las grandes dificultades de la posguerra, la celebración del 90 aniversario ha dado oportunidad a la Iglesia evangélica de mirar al pasado sin rencor, en una época de libertad donde todavía hay mucho por hacer para alcanzar la normalización democrática. Un avance que el gobierno de Valdepeñas está demostrando con palabras y actos. Bueno, mire usted, yo vengo todavía de una generación en la que algunas cosas eran para desconfiar de ellas, y entre ellas estaba el mundo evangélico protestante. Así es que haber podido llegar a alcanzar ser alcalde de mi ciudad y contribuir en la medida que hemos podido a regularizar las situaciones de hacer normal lo que es normal, pues eso es algo que me llena de satisfacción. Que coincida con un aniversario o no, no me importa tanto como saber que hay un puñado de valdepeñeros que posiblemente tengan ya más de 2 o 3 generaciones, que han cumplido ya más de un siglo, que eso es casi más antiguo que algunos pueblos más antiguos de Estados Unidos, es decir, que estamos hablando de una entidad en la que han contribuido a hacer de Valdepeñas una cosa hermosa.
Y no sé yo si en todos los momentos Valdepeñas ha sabido reconocerles sin desconfianza esa contribución. Y que los dogmas de fe, que es de la generación que yo vengo, hayan hecho sospechosos a los ciudadanos, pues es algo que perturbaba mucho en una sociedad que quiere ser idónea. La construcción de este nuevo templo ha aumentado la ilusión de la congregación de Valdepeñas. Las nuevas instalaciones abren nuevas oportunidades que ampliarán y mejorarán el servicio que la Iglesia evangélica ha venido ofreciendo a la ciudad. Pues básicamente, como hemos podido compartir y transmitir a través de un folleto que hemos preparado para este día, queremos ofrecer un lugar a esta ciudad donde las personas son guiadas espiritualmente por medio del estudio de la palabra de Dios a adquirir, a tener valores cristianos en sus vidas. Queremos aportar también un lugar donde aquellas personas dentro de nuestra ciudad que están cansadas, agobiadas, heridas, apartadas, pues que pueden encontrar en este nuevo edificio entre nosotros pues descanso, esperanza, refugio. Queremos aportar a esta ciudad de Valdepeñas un lugar donde las familias puedan encontrar no solamente valores cristianos, sino también principios básicos que les ayuden a edificar hogares sólidos. Pero sobre todo queremos aportar un lugar donde las personas que acudan a este sitio puedan escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Este servicio que la Iglesia Evangélica de Valdepeñas ha venido ofreciendo a su ciudad no pasa desapercibido, aunque todavía hay quienes prefieren catalogarlo de oportunismo malintencionado, pero aquellos que miran sin prejuicio tienen otra opinión. En el caso de la Iglesia protestante, no sé si hace más, lo que sé es que no hace menos que otras iglesias y no hace menos que otras ONGs. Pero tengo que reconocerle el factor de la modestia. Lo que no hace es vender eso. Y a mí me parece que no vender ni publicitar, no tanto la caridad, que puede ser hoy en estos tiempos una palabra peyorativa, como el servicio que devuelve a la ciudadanía, ese es un gesto de humildad que hay que poner en valor. Yo cuando he necesitado algo de la comunidad ha estado ahí. Y en épocas puntuales de vendimia, ahora con el tema de los inmigrantes, la aportación que hacen en ayudas económicas, de ropa, de comidas y de otros temas, pues es algo que efectivamente uno va a otras entidades y dice yo hago esto, esto y esto. Y la protestante, en el caso que nos ocupa en Valdepeñas, no publicita eso, pero lo hace. Cuando don Félix Vacas y don Percy Baffar comenzaron su trabajo de difusión bíblica a principios del siglo XX, apenas existía testimonio evangélico en La Mancha. Hoy la situación es muy diferente. Pues la presencia actual de las iglesias evangélicas aquí en Castilla-La Mancha yo la definiría como sorprendente. Me explico. Hace pues muy poco tiempo están investigando la Universidad de Castilla-La Mancha acerca del pluralismo religioso en nuestra región y han descubierto que hay más de 150 lugares de culto abierto y que además hay un crecimiento pues que podemos decir que es continuo. Entonces, no solamente por la labor social de integración de los emigrantes, también la labor que podríamos considerar que se está haciendo pues de ayuda a la drogodependencia, sino también por muchas actividades que influyen pues en el desarrollo de la cultura protestante en nuestra región. Don Percy Baffar acuñó un lema que incluía con frecuencia en su correspondencia: So much to do, so few to go. Tanto por hacer y tan pocos por ir. Hoy su lema mantiene vigencia absoluta. Confiemos en que los nuevos recursos, la democracia y libertad religiosa, tanto como las oportunidades actuales, sirvan para hacer su sueño realidad y el Evangelio llegue a cada rincón de La Mancha, así como a cada español. Esta iglesia tiene mucho que ver con tu propia historia, ¿verdad, José Pablo? Creo que fue
tu bisabuelo, uno de los primeros protestantes de Valdepeñas. Pues sí, así es. Martín Moreno fue uno de los primeros creyentes de la Iglesia Evangélica de Valdepeñas. Su interés por la lectura de la Biblia le llevó a descubrir su mensaje y encontrar la salvación. En una de las exposiciones que se celebran con el 90 aniversario de la Iglesia aparece una descripción de su descendencia, entre los que hay bastantes pastores y líderes evangélicos. En muchas ocasiones, cuando me identifico como pastor protestante, me han preguntado, ¿es usted español? La pregunta me ofende, aunque intento disimularlo y lo supero fácilmente, pues entiendo ese viejo estereotipo grabado como un arquetipo en la conciencia hispana que identifica al buen español como católico y al protestante como extranjero. Realmente me siento orgulloso de ser español y de ser protestante, aunque si algo de verdad me preocupa es una cosa, es otra cosa, y la encontramos en la carta a los filipenses del apóstol Pablo, que dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo habla de sus colaboradores como aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso es lo que de verdad me importa. Que tu nombre esté en una genealogía, en un libro de historia, en una enciclopedia, puede ser importante, pero ¿de qué sirve si no aparece en el libro de la vida? Dice la Biblia que llegará el día en que ese libro será abierto y solo aquellos que estén allí escritos gozarán la eternidad con Jesús. Por fe, sé que mi nombre está ya allí escrito. De eso me siento orgulloso y doy gracias a Dios. Por cierto, ¿sabes tú si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Nos tenemos que marchar, pero antes queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la promoción de la lectura de la Biblia que realizan las iglesias evangélicas. El número de teléfono, repito, es el 91 743 4400. El domingo que viene veremos un reportaje sobre las primeras jornadas de puertas abiertas que han realizado las iglesias de Madrid. Un evento que reunió a miles de creyentes. Os esperamos. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.